Muy buenos días con todos y con todas. Vamos a comenzar nuestra reunión de inversiones. Por favor, me comentan si todos ustedes pueden escucharme. Hola, ¿pueden escucharme? Buenos días, ¿pueden escucharme? Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar con esa reunión. Tenemos una operación abierta en el oro y hoy tenemos algunos datos importantes, ¿no? Tuvimos el tema del empleo en Estados Unidos que salió positivo. Eso significa que el dólar, lógicamente, va a generar valor. Si el dólar genera valor, en otras palabras, el mercado como tal va a tener una caída. O sea, la expectativa del oro va a ser a la baja, el euro probablemente también. Es decir, el día de correcciones que vimos el día de ayer, hoy seguirá. Sí, hoy seguirá existiendo correcciones en función del mercado. A las 9:45 tenemos nuevamente datos del PMI. Hay que tener especialmente cuidado en este tipo de datos porque podría darse la vuelta al mercado, ¿sí? Tenemos una operación a la baja, ya vamos a analizar el por qué se vendió y en función de eso vamos a trabajar, ¿ok? Bien, estos son los datos fundamentales. Ayer ya los explicamos, hoy continuamos. Mañana viernes va a ser los últimos datos del precio y en función de eso vamos a trabajar. A ver, voy a compartirles pantalla al gráfico de inversiones. Como ustedes muy bien saben, nosotros vamos a analizar el precio desde los puntos más elevados del mercado. Como para que tengan una idea, vamos a dejar completamente limpia la plataforma y vamos a trabajar. Colocamos puntos máximos. Ustedes pueden darse cuenta en los precios en el largo plazo. Nos vamos al gráfico semanal y aquí valdría la pena comenzar a trazar tendencias. Y vemos que el mercado como tal pues ya está ejerciéndolas, ¿no? Perfecto. Listo. Una vez desarrollado esto, como ustedes se pueden dar cuenta, que podemos observar en la figura de largo plazo del oro, básicamente un techo superior que está generando una figura de cambio de tendencia. Probablemente el precio del oro quiera disminuir en el largo plazo de forma técnica. No olvidemos que después, al menos de forma fundamental, el precio sí podría generar un ámbito un poco más alcista, puesto que pues existe la probabilidad de que pierda valor el dólar. Si pierde valor el dólar por la disminución del tipo de interés, esto tiende a dispararse. Pero bueno, eso ya veremos más adelante con el mercado. De todas formas, aún estamos dentro de la estructura bajista de precio. Ayer tuvimos una fuerte corrección. El mercado hoy amaneció con un retroceso normal. Y bueno, en función de eso, ¿qué podemos determinar? En el gráfico diario, lo primero que podemos observar es que existe pues una figura de doble techo. Es una figura de doble techo. Aquí tenemos una, ¿no? Techo uno, techo 2. Hay una divergencia, como ustedes también se pueden percatar en el ámbito de acá. Aquí el doble techo, aquí la divergencia. Aquí también tenemos un doble techo. Aquí el mercado, como ustedes pueden darse cuenta, tenemos un cruce en estocástico, justo en el punto de sobrecompra, lo que nos da como señal que el precio iba a desplomarse, ¿no? ¿Hasta dónde debería configurar la figura? Lógicamente es a la línea de tendencia, en donde yo he propuesto el take profit. Por eso es que es un swing trading, porque básicamente hemos estado contemplando un movimiento de tendencia en forma en forma del gráfico diario, ¿no? Todas las señales se han dado, como les dije, tenemos un volumen creciente a la baja, divergencia, el estocástico ha generado un cruce y todo esto podría implicar una caída de precio a este nivel, como se pueden dar cuenta, ¿no? Una vez mencionado esto, si me voy al gráfico de H4, ¿qué podemos determinar? Bueno, inicialmente un hombro cabeza a hombro en estos niveles, ¿no? En este nivel que se ejecutó en el año 2023. Hombro, cabeza, hombro. Entonces, esta figura de hombro, cabeza, hombro, tenemos que lógicamente, de corto plazo, comenzar a trabajarla, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos?
aquí la figura de la línea de cuello. Una vez hecho la línea de cuello en el hombro, cabeza, hombro, se determina, ¿no? La ruptura, que fue la del día de ayer. Ayer hubo una ruptura, cayó a los niveles de máximo 20.31. Después de que cayó el nivel de 20.31, el mercado lo que hizo fue subir, eso en forma de corrección, en forma de pullback. Ya saben que siempre existe el pullback o el retesteo. Y por eso es que se lanzó la posición a la venta, porque el mercado, obviamente, si hace un retesteo en este punto, no quebranta el nivel superior, lo que quiere hacer es continuar su tendencia bajista. La tendencia bajista inicialmente debería romper los 20.30, es decir, los 20.30 que topó el día de ayer. O sea, ese debería haber una ruptura en este nivel. A ver, déjenme colocarlo aquí. Aquí debería haber una ruptura en 20.30. Y esto debería dirigirse al próximo piso. Y el próximo piso es acá. Sí, justo el de aquí, que coincide lógicamente con la línea de tendencia de largo plazo. En otras palabras, el precio probablemente hoy y mañana, esto es swing, no olviden, debería generar una caída inicialmente a 20.30, probablemente el día de hoy. Aquí podrían rangarse un poco y mañana debería haber otra caída a 20.15, 20.20. Sería la expectativa y con eso cumplimos netamente el take profit. Las personas que siguieron esta señal de inversión, todos deben estar ya en ganancias, ¿sí? Y ahorita lo único que hay que hacer es dejarla correr un poco más. Cuando lleguemos a 20.30, ahí sí que yo recomendaría ajustar el stop loss en ganancia, ¿sí? Como les dije, a las 9:45 hay noticias, ¿ya? Que implica que a las 9:45 existan noticias, que el mercado como tal, pues puede tener ciertos movimientos que pueden ocasionar a la baja, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado, por favor, por las noticias, porque podría haber volatilidad. Pero si tú tomas la posición que yo envié hoy en la mañana, que básicamente fue 20.46, realmente tienes una buena postura de mercado. El mercado se ha generado un buen eje, un buen movimiento y pues básicamente no tendrías de qué preocuparte más adelante. Bien, eso con respecto al gráfico del oro. Como les dije, todo de momento está correlacionado, entonces si nos vamos al gráfico del euro, vamos a encontrar algo parecido a eso, ¿no? Entonces nos vamos a la figura de largo plazo, trazamos pues nuestras tendencias, ¿sí? Trazamos nuestras tendencias de mercado y en función de eso vamos a trabajarlas. Perfecto. Deme un tantito como para trazar las tendencias. A ver, esto ya lo habíamos visto el día de ayer de forma general cuando les decía que la expectativa del año 2024, ¿no? Fuertes movimientos tendenciales en algunos activos, en otros activos no tanto, pero con muchísima probabilidad de ejercer movimientos de mercado. A ver, movimiento claramente bajista. Eso, a esto hay que observarlo. Después de tener el movimiento claramente bajista, voy a quitar esta línea de tendencia y voy a ponerla de esta forma. ¿Qué tenemos? Aquí un movimiento también, digamos que de caída, ¿ok? Voy a dejar esto aquí, luego para tener los puntos de vista institucionales, por decirlo así, en el corto plazo. Ya. Entonces, tenemos que el precio como que ha tenido dificultades en estos niveles. Les ha tenido dificultades en estos niveles. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? El precio rebota constantemente en este nivel. Eso de aquí no se podría considerar una ruptura, sino más bien una volatilidad. El precio como tal lo que quiere hacer es generar un desplome. ¿Hasta dónde? Hasta acá. Ya, más o menos lo que está haciendo el oro. Ya, por eso digo que hay una fuerte correlación. Ya, para que tengan una idea de lo que quiere hacer en el largo plazo. Si me voy al gráfico diario, ¿qué podemos observar? Si ustedes se fijan, miren, movimiento a la alza. Bien, bueno, aquí se movimiento a la alza y aquí movimiento a la baja. Estocástico, como ustedes pueden darse cuenta, ¿sí? Como pueden darse cuenta, y un volumen en el último movimiento creciente a la baja. Ya, son las mismas señales del oro, exactamente las mismas señales. Ahora, ayer tuvimos una fuerte caída del euro, ¿sí? Bueno, terminó corrigiendo al final, que era la expectativa, por eso les decía como que ganas de comprar. Terminó corrigiendo y subió hasta este nivel.
No valdría la pena hacer rangos Fibonacci aún, porque aún esta es una tendencia claramente bajista, ¿no? Entonces, más bien lo que yo recomendaría es hacer una hipótesis de una tendencia bajista, de esta forma. Una hipótesis de una tendencia bajista. Así. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos? Impulso, retroceso, como en el gráfico del oro, que deberíamos tener aquí un nivel a la baja, nuevamente, ¿sí? Un nivel bajista. Es decir, que esto de aquí termine acá inicialmente, llegando a al retesteo de este nivel. Y hoy creería que ahí va a enrangarse. Todo para ese nivel y probablemente se enrangue. Ahora bien, tenemos las 9 de la noticia de las 9:45 que podría ocasionar pues volatilidad. Pero de todas formas, la expectativa es la misma. Si el oro, que ya encontramos una señal en venta muy clara, se desploma, también se va a terminar desplomando estos otros instrumentos. ¿Sí? Es bastante clara esta posición de inversión. Entonces sí, ténganle, digamos que mucha expectativa a la baja, ¿ok? El movimiento aún sigue en corrección, como les dije, ciertos instrumentos van a estar en tendencia y uno de esos instrumentos de momento van a ser los del mercado Forex, porque aún no hay noticias del mercado europeo. Mañana probablemente sea un día de muchas curvas porque tenemos fuertes noticias en Europa, en Estados Unidos, de todos lados. Entonces, claro, los movimientos europeos subirán o caerán, y los mismos los movimientos americanos. Entonces, en ese sentido, hay que observar el mercado, ¿vale? Bien, eso respecto al gráfico del euro, ya saben, correlación directa con el dólar australiano, con el yen japonés, perdón, con el ¿cómo se llama? La libra esterlina, entonces no vale la pena ingresar en esos instrumentos. El que sí comenzamos a retestear nuevamente es el dólar contra el yen, porque ya saben que aquí les he dicho que hay que tener vigilado este precio, porque funciona con una estrategia diferente y hay una intervención del Banco Central. Entonces, bueno, en teoría, este precio debería seguir subiendo, en teoría, ¿ya? Tiene una correlación inversa con los otros instrumentos, es decir, el euro cae, el yen sube. ¿Ya? Esa es la correlación. Entonces, ¿qué observamos? Bueno, primero en la figura de largo plazo, que creo que es la que va a indicar el mercado, es, miren, caída con fuerza debido a la intervención del Banco Central, se detuvo en este nivel, se está dando la vuelta en función de una corrección hasta el punto de retesteo, es decir, hasta este nivel, y después de eso que probablemente tengamos nuevamente una caída, ¿ya? Pero eso estamos en la figura de la semana, es decir, aún creo que tiene parámetros alcistas, es decir, de buenas correcciones a la figura de acá. Esa podría ser nuestra primera hipótesis. Aquí sí creo que vale la trazar un Fibonacci de largo plazo, tomando como punto pivote el punto superior y bajándole al inferior, que sería el de acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Básicamente he trazado un Fibonacci de este nivel a este nivel. ¿Listo? Ese nivel este es el punto pivote y actualmente estamos en 38 Fibonacci. Ya saben, ¿cómo se moverían los niveles Fibonacci? Pues como siempre lo hemos determinado, 38, 50, 61. Es decir, que ellos, si solo hablamos de Fibonacci, había un retesteo máximo a 61, si cogemos la tradicional del mercado. De forma general, sí, de forma general, no hay que vigilar el precio en el más corto plazo, sí, hay que tenerle cuidado aún, como les dije, es un instrumento manipulado por el Banco Central, hay que ver qué determina. Si mueve el gráfico diario, como les dije, ayer se acuerdan que les dije que había divergencia, bueno, hoy se termina de confirmar la divergencia. Lo que, de momento me señalaría es que al menos la primera señal del RSI sí fue concebida. Vamos a ver si es que en verdad seguirá siendo concebida o únicamente fue una coincidencia. Pero bien, caída del mercado. El mercado está regresando a este nivel, que son los 38 Fibonacci. Va a poner a prueba este nivel. Habría que ver que si es que el mercado rompe ese nivel, directamente obviamente se va al techo de acá. Lo que es claro es que el mercado, en el yen, no tuvo la corrección que tuvo el euro, que tuvo el oro. En el euro y en el oro ustedes vieron, ¿no? Que hubo primero una corrección y después el mercado continuó. En el yen no.
En el yen el movimiento fue directamente, claro que obviamente correcciones pequeñas porque es normal en el precio, pero hubo directamente, está yendo a 38 Fibonacci. Hay que tenerle cuidado. Más que cuidado, podríamos de momento ponerle como una brújula de que el mercado va a continuar su tendencia, es decir, que el oro va a continuar su tendencia a la baja, el yen también, etcétera, etcétera, etcétera. Podría ser una buena configuración de precio. Entonces hay que mantenerle nuevamente. Si rompe 38, que no sé, probablemente no lo haga, creo que no. Habría que ver qué sucede. Pero si rompe 38, yo creo que es momento de 50 Fibonacci, que es el techo de acá. Señales bajistas de momento, no existe tal vez un scalping. Vamos a ver en H1. Tal vez un scalping, tal vez aparentemente aquí una divergencia. Aquí, vamos a ver si ingresamos un RSI. Tendencia. Osciladores RSI. No, yo creo que va a seguir subiendo. Sí tenemos una divergencia en efecto, pero es una divergencia aún no confirmada, ¿ya? En efecto, el mercado está generando impulsos al alza, caídas, pero como ustedes pueden darse cuenta, es como que así debe ser el movimiento del RSI para que se confirme la divergencia. Como que aún le falta la confirmación. Creo que aún le falta una vela pequeña aquí. Es decir, una vela en H1, es decir, en la siguiente hora, a las 9 de la mañana, que sea una vela así, pequeñita, y se confirmaría una baja. Si no, podría existir una vela más grande, y esa no es la idea, ¿no? Entonces, yo no desarrollaría aquí a un scalping, nada, ¿sí? Tal vez está poniendo a prueba un techo, y probablemente lo que falte es el rechazo del techo. Es decir, que esto rechace como lo hizo aquí. ¿Sí ven? Que hizo una mecha y ahí cayó. Probablemente pase eso, mechazo y desplome. Entonces, aún creo que le falta, no va a romper los 38, pero le falta que haga el mechazo. Le falta ese mechazo. Y una vez que haga ese mechazo, el mercado ahí sí se va de desplome. De todas formas, hay que estarle bastante atento. Tiene mucha correlación con los movimientos, en este caso, que habíamos visto del euro y del oro. Bien, vamos a Bitcoin. Bueno, Bitcoin realmente no hizo la gran cosa, sí generó un movimiento en suba el día de ayer, pero muy pequeño. Bitcoin, perfecto. Bueno, estábamos dentro de lo que vimos el día de ayer, dentro de una tendencia. La tendencia es claramente, de momento, tiene una mirada a una corrección de precio, pero Mejor un poquito. esa corrección de precio, pues se está viendo después de que se rompe esta figura de continuidad, ¿no? Esta figura de corrección, perdón. Entonces les había dicho que el mercado va a estar enrangado en la compra, en la venta, en la compra, en la venta. Había topado este nivel y lógicamente lo que quiere hacer ahorita es como que subir nuevamente el techo máximo y venderse. Creo que aún hay buenas oportunidades de compra y de venta. Obviamente, la lógica nos señala que deberíamos hacerlo en los extremos, es decir, aquí o aquí, aquí o aquí deberíamos hacer esto. No en la mitad, porque en la mitad puede suceder cualquier cosa, se puede subir o puede caer. Para evitar ese tipo de conflictos es mejor hacerlo en los gráficos extremos, ¿no? Si me voy al gráfico de H1, pues, ¿qué podemos determinar? Como pueden darse cuenta, aquí un movimiento de Fibonacci de esta forma, ¿sí? También podría ser una bandera, podría determinarse como una bandera. Esta creo que sí está teniendo inclinación, pongámosle de esta forma. Bien, entonces, ¿qué se puede observar? Que obviamente hizo la corrección, está haciendo la bandera, está en 38. Generalmente las banderas se quedan en 38 o 23, si es que es bandera. Si no es bandera y es una corrección normal que podría tranquilamente serlo, puede irse a 61 Fibonacci, es decir, aquí, 61 Fibonacci. Y ahí darse la vuelta a este nivel. ¿Sí? Entonces, mi expectativa sería, bueno, inicialmente no operar este instrumento, ya inicialmente sería no operarlo, pero en el caso de que desees hacerlo, trata de más bien regirnos a los puntos más elevados de precio, ¿no? Es decir, probablemente no esté en el punto máximo aún el mercado, sí, pero cuando llegues a 61 sería un buen punto de venta. Es decir, cuando el precio del Bitcoin llegue a 44.000, podría ser un buen punto de venta para venderlo de esta forma, 50, 38, 23, 0 y acá. Es decir, de 44 a 40.
podría llegar a hacer eso. Se me ocurre, ¿no? Podría llegar a ceder ese nivel a la baja como tal, ¿vale? Entonces, el mercado está bastante lento. A las 9:45 hay noticias. No sé si le afecta al Bitcoin. Creo que no. Estas noticias de hoy creo que no le van a afectar al Bitcoin. Las noticias de ayer no le afectaron. Hoy dudo que le terminen afectando. Pero hay que estar atentos, ¿ok? Hay que estar muy atentos a lo que puede llegar a suceder en estos precios. Perfecto. Vamos al gráfico de las acciones. Y como ustedes pueden darse cuenta, vamos a eliminar todas las flechas. Gráfico accionario, habíamos mencionado que había una fuerte corrección y que la corrección iba a poner a prueba este nivel de acá. ¿Listo? Bueno, la corrección continúa. Todos los instrumentos básicamente están continuando el movimiento de ayer. Es decir, si un movimiento de ayer fue bajista, todos están continuando a la baja. Si el de ayer fue alcista, están continuando a la alza. Ha habido correcciones en la mañana en el pre-market, sí, y es verdad, ¿no? El mercado ha caído al pre-market, es decir, ha, ha habido correcciones en los niveles pequeños, como pueden darse cuenta, cayó, corrigió y cayó. Entonces, ahorita lo que estamos viviendo básicamente es la caída de la sesión americana. Tal vez en rango, tal vez caiga un poquito más, pero dudo mucho que se vaya a este nivel hoy. Tal vez esta semana. Con los datos del empleo, es muy posible que esta semana caiga acá, ¿ya? Como estamos teniendo datos positivos en el dólar americano, entonces lógicamente las acciones también podrían tener un desplome. Como les dije, la expectativa es que se mantenga o se baje el tipo de interés, ¿ya? Pero el dólar americano al final es la guía que nos dice eso. Entonces, esto podría hacer que el mercado termine desplomándose justo aquí. En esta semana hasta la próxima. ¿Cuál sería la recomendación? Pues como estamos en un gráfico de tendencia, estamos en un gráfico de tendencia de esta forma, entonces, ¿qué podría suceder? Que el mercado caiga, se enrangue y vuelva a caer. Entonces, ahorita más bien ya se fue la entrada. Ya tenemos una entrada en el oro, está bastante bien. Una entrada casi que limpia en el oro, entonces esa entrada está casi que bien hecha, ¿no? Ahora, si quieren ingresar en el Nasdaq, ¿qué debería hacer? Caer un poco más, subir a este nivel y ahí, caída acá. Esa debería ser nuestra expectativa. Es decir, que esto se enrangue aquí o que haga una especie de corrección como la que hizo acá. Cuando pase eso, se vende. Mientras tanto, no hay que topar el Nasdaq, ¿sí? Ya ha descontado lo del día de hoy y bueno, no olviden que las acciones no son tan volátiles como el mercado Forex o el mercado de materias primas. Entonces sí hay que tener bastante cuidado en ese sentido. Bien, con eso estamos con los principales instrumentos que analizamos. Hemos visto, bueno, tenemos una entrada positiva en oro, va a seguir cayendo. Ya les dije que ajusten el stop loss en el nivel idóneo. Tenemos la corrección con el, con el euro, lógicamente con libra, con australiano. Y también tenemos ¿cómo sería esto? El análisis del yen. Adicional a eso también hemos visto Bitcoin y hemos visto las acciones americanas. Con eso hemos terminado la sesión del día de hoy. No sé si hay dudas o inquietudes sobre nuestras inversiones. José, yo tengo una consultita. Buenos días. Dime. Mira, ahí justo en el punto que tú sugieres que se coloque una venta, por lo general, no sé si estoy mal, me corriges. Cuando son un puntos en donde se puede ingresar en venta o en compra, puntos importantes, ahí siempre suele haber una fundamental o una noticia que por lo general no permite operar en esos puntos. Ujú. Entonces ahí, ¿cómo se puede entrar en esos puntos cuando obviamente los mercados, como te digo, justo toca noticias, justo toca algo importante que tú al menos sugieres que no se opere en esos días, ¿no? Ujú. Bueno, aquí hay que diferenciar un poco el tema de cuándo operar y cuándo no operar en noticias. Generalmente no se suele operar en noticias cuando son noticias de alto impacto, como datos del IPC, tipos de interés. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son noticias muy fuertes, los comunicados de la Reserva Federal, que uno no sabe realmente hacia dónde va el mercado. ¿Ya? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de datos del empleo, bien, si nosotros ponemos esta semana, vamos a hablar datos del empleo, que esto ya se viene dando desde el día de ayer.
Mira, a ver, ayer fue martes, no, ayer fue miércoles. Pues mira, tuvimos las encuestas de empleo. Hoy tuvimos datos del empleo, como puedes ver, renovación de empleo, subsidios de empleo, eh, los subsidios de empleo y el cambio de empleo. Ya tienes una idea de hacia dónde está yéndose el empleo, como puedes ver, datos positivos, 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 ¿ya? Y mañana, ¿qué tienes? Nóminas no agrícolas y tasa de desempleo. Es decir, todos los datos anteriores alimentan al dato total, es decir, a la tasa de desempleo. Y de momento, todos los datos anteriores, ¿qué te están diciendo? Te están diciendo que los datos están saliendo a favor del dólar americano. En otras palabras, mañana hay mucha posibilidad que tengamos una tasa de desempleo menor a este valor, 3,8%. Entonces, si hay mucha posibilidad, ojo, me estoy hablando netamente de empleo, ¿no? Que este valor sea menor a 3,8%, entonces eso es bueno para el mercado americano. Entonces, en otras palabras, el dólar se va a valorar. Y si se valora el dólar, pues pierde valor. Las acciones, las ciertas divisas, las materias primas. Entonces, aquí sí se podría, por ejemplo, operar en este tipo de noticias, porque son datos, digamos que tienes parciales, parciales, parciales para tener un dato completo, ¿ya? Aquí se podría. Por eso incluso yo les mandé la operación antes de la noticia, porque son noticias de alguna forma que se pueden operar, porque son noticias que no son tan relevantes o tan volátiles, ¿ya? Cuando yo digo no se debe operar, cuando son noticias que no tienen este análisis. Por ejemplo, el discurso de la Reserva Federal. No existe un antecedente, por decirlo así, que me diga qué va a decir Jeremy Powell en los discursos. No existe, ya, no existe eso. ¿Por qué? Porque el discurso puede cambiar, puede variar horas antes. Todo va a depender de la misma Reserva Federal. Por eso es que les digo, ahí no operar. ¿Ok? Entonces hay que hacer esa diferencia entre noticias operables y noticias no operables. Al menos esta semana, si bien es cierto, es un poco corta y algo volátil, pero es operable. Es operable esta semana. De hecho, por eso hemos lanzado operaciones en noticias para darnos cuenta de eso. Entonces, para hacerte más, digamos que fácil tu pregunta es, no operes en tipos de interés, no operes en comunicados de la Reserva Federal, en eso no operes. Y en datos del IPC. En esos no operes, ¿sí? Pero ten más seguridad o trata de operar siempre y cuando tengas un análisis previo en las otras noticias. Tasa de desempleo, subsidios, índices de confianza, algunos PMIs también se pueden trabajar de esta forma. Por ejemplo, hoy tenemos datos del PMI de servicios. ¿Dónde está? Ya, mira, datos del PMI de servicios, pero solo tenemos este. La pregunta es, ¿se puede o no se puede operar? ¿Se puede o no se puede hacer ese análisis? Sí. ¿Por qué? Porque el día de ayer tuvimos datos del PMI, aquí está, de manufactura, ¿sí? Entonces, claro, salió mayor a lo esperado. Entonces, probablemente el de servicios también pueda salir mayor a lo esperado. ¿Qué significa? Que el dólar va a seguir valorándose, es decir, los instrumentos van a seguir cayendo, ¿ya? Obviamente no es una constante, insisto, ¿no? No es una constante eso, porque todo puede pasar en el mundo del mercado, pero te da mayor probabilidades de éxito en el mundo del trading también. No sé si está quedando claro este tema. Sí, José, ahí queda un poco más claro. ¿Alguna otra pregunta? Otra consulta con respecto al yen. Nos habías comentado anteriormente que el yen no se rige más que todo a los indicadores o divergencias, Generalmente no, pero como les dije en la clase, hoy cumplió la divergencia el yen. Entonces eso de manera personal, pues me ha impresionado. pero es muy posible que esa divergencia, o sea, no tenga mucho efecto, como suele pasar No, en no, los sistemas no, tuvo financieros. efecto y tuvo un efecto brutal. Por eso es que, verás, las estrategias de hoy mañana no pueden funcionar, ¿ya? Y las estrategias que hoy no funcionaron, mañana pueden funcionar, porque es lógica de mercado, así se mueve el mercado. ¿Te imaginas tú que tuviéramos una estrategia que funciona desde 1950 y que aún siga en vigencia? No, los mercados son cambiantes. Si bien es cierto, el yen no funciona mucho por estrategias, porque se mueve más por puntos institucionales, pero hoy, de forma general, al menos reaccionó muy bien a la divergencia. Mira, esa es la que yo le señalé ayer y hoy ha reaccionado. Mira, caída de mercado,
enrangamiento, divergencia y mira, subió el precio con mucha fuerza, ¿ya? Entonces, ¿cómo se puede saber cuándo va a funcionar una estrategia y cuándo no? Aquí es el denominado backtesting, es decir, tú como inversionista debes revisar el modelo de precio, a ver si funciona cierta estrategia y qué estrategia funciona y qué no. Y eso debes hacerlo todos los años, ¿ya? Tienes que ir analizando el precio, viendo qué es más probable, qué no es probable. Y obviamente eso es un estudio de todos los días, ¿sí? Entonces, en este caso, ha reaccionado a la divergencia. Más adelante lo seguiremos viendo. Sí, lo seguiremos viendo a ver si sigue reaccionando a las divergencias. Y si es que sigue, ¿qué me está diciendo? Que este año el RSI sí va a funcionar bastante bien con el yen, al menos en temas de divergencia. Ah, listo, José, gracias. Ujú. De hecho, miren, ahorita es lo que les decía, ¿no? ¿Se acuerdan que estábamos antes en la vela anterior? Y les decía, aparentemente hay divergencia, pero les decía, no, va a seguir subiendo, ya, porque aún la divergencia no estaba confirmada. Justo antes de que aparezca esta velita, nosotros estábamos aquí, en esta vela. Esta de aquí es nueva, es la de la última hora. Y yo les decía, miren, si es que el RSI esté así, ahí es venta. Pero no, si no es así, va a subir. Y en efecto, miren, ahorita está subiendo. Entonces, ¿qué va a hacer el mercado? Pues rechazar, lógicamente, rechazar este nivel para luego generar una caída. Entonces, ahorita probablemente el mercado quiera rechazar este nivel. Sí, pueden darse cuenta podría rechazar esta vela para desplomarse. ¿Vale? Bien. ¿Alguna otra duda? Bien, déjenme que suba. Lo que es bueno de esto es que nuestra inversión en el oro, brutal, brutales ganancias, ¿no? Muy buena caída. ¿Alguien tomó la del oro? Yo entré en el australiano que está haciendo lo mismo. Sí, es lo mismo, ajá. Perfecto, Rogelio. Ajustemos ganancia o tomar ganancia, como quieran, ¿no? Fue una entrada, pero súper limpia. Andamos en racha. Esperemos mantener la racha todo 2024. Y este año espero que todas nuestras inversiones pues les hagan a ustedes vivir del trading. Bueno, les agradezco, cuídense mucho, estamos hablando. Un fuerte abrazo. Chau. Chao, José, muchas gracias. Buen día con todos. Adiós.